Hoy vamos a mezclar un poco la economía con la política. En nuestro bloque económico tenemos como invitado a Miguel Antezana, profesor de ESAN, y vamos a hablar, porque esto también es importante, para que usted se vaya proyectando y analizando a quién quiere de alcalde, a quién quiere de gobernador regional en su provincia, en su región, para las próximas elecciones que ya son ahorita. Es en octubre nada más. Usted lo ve lejos, pero con este intermedio, con este paréntesis del Mundial, luego de terminar la Copa del Mundo va a estar ahí, a tiro de piedra nada más. Hay que ir viendo qué candidatos, los perfiles que queremos, para que luego no nos estemos quejando de las autoridades que nosotros mismos hemos elegido. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Hay que ir calentando motores, ¿no? Y ir viendo cuáles son las plataformas y los planes de gobierno que nos ofrecen, para que después no nos quejemos, ¿no? Porque finalmente nosotros somos los que en última instancia ponemos las autoridades donde están. Nosotros elegimos mal, pues, ¿no? Y después nos quejamos. Cierto. Y es más, yo creo que podemos hacer una analogía interesante de cómo ver el proceso electoral. Esto es como si fuese la contratación de una persona en una empresa. Y aquí en esta empresa que somos todos, ya sea a nivel local, a nivel regional, tenemos que tener una serie de elementos para precisamente tener la mejor contratación, ¿no? Ver el currículum de este candidato, de esta persona que vamos a contratar durante 4 años para que ocupe una alcaldía o ocupe una gobernación regional. Y yo creo que hay que tener en cuenta mucho eso, ¿no? De hecho, se está buscando mucho que haya transparencia, que haya una cierta conciencia para que elijamos de manera correcta y no tengamos estos, no sé, desencantos de la política y de las personas que han venido ocupando estos puestos durante los últimos años. ¿Qué tip nos puedes dar? Por ejemplo, yo pongo uno, ¿no? Esos ofrecimientos superlativos, casi milagrosos, que sabemos pues que no se van a cumplir, ¿no? Ya desde ahí tú sacas el perfil de quien te quiere vender cebo de culebra, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo primero que hay que ver como electores, de acuerdo por supuesto con nuestros candidatos, ya sea a nivel de Lima, a nivel de distrito, a nivel de región, es ver si esta propuesta de este candidato se alinea con las necesidades que tiene mi localidad o mi región. Si es algo ajustado a la realidad o simplemente, como tú acabas de decir, no, es puro humo. ¿Qué tanto conocimiento tiene este candidato y cómo está conformado su equipo para poder afrontar esa promesa de campaña? Que muchas veces se queda eso, en pura promesa, y no se cumple cuando está dentro del gobierno. Entonces hay quizás ahí un primer factor que es estrictamente racional, de saber si esta persona está capacitada, y si él no está capacitado, por lo menos lleva un equipo que tenga las cualidades para llevar a cabo y que se concrete esta promesa electoral. Y el otro motivo, el otro lado quizás no es tan racional, que es el emocional, que generalmente viene con la identificación que tienes con el candidato, con el que me guste el candidato, que fíjate que ahí no hay muchos elementos racionales, simplemente es la simpatía que tú puedas además, tener. Generalmente son los que priman, ¿no? Generalmente prima, la empatía y eso nos ha venido haciendo mucho daño. Y eso nos ha venido haciendo daño porque ahí no hay un razonamiento, sino simplemente una lógica que la parte del marketing electoral te la coloca. Entonces ahí la gente generalmente capta esto de la campaña electoral y no necesariamente es cierto. Y muchas veces cuando nos llevamos solamente por el lado estrictamente emocional, las decisiones no necesariamente son las mejores a largo plazo. Perfecto. ¿Cómo ves la contienda en Lima? Todavía fría, ¿no? Todavía no ha calentado, parece que no han prendido motores, aunque algunos candidatos ya están presentando sus plataformas y lanzando formalmente sus candidaturas. Sí, formalmente no ha iniciado, como tú bien dices, todavía está muy fría. Algunos candidatos, supuestamente precandidatos, pero que desde hace tiempo ya son candidatos, han estado teniendo más presencia en algunos medios o han estado presentes en algunas comunidades, en zonas, digamos, marginales de la ciudad. Sin embargo, todavía la campaña como tal no se ve. En la medida que quizás de aquí hasta que informalmente inicie, puede ser que muchos de estos candidatos a Lima simplemente desistan de participar. Y esto es normal, porque hay muchos candidatos. Y casi obviamente, 20, ¿no? Sí, hay 20, es un montón de candidatos. Y por supuesto, si tú repartes ese porcentaje entre todos, te das cuenta que hay algunos que no llegan al 2%, 3%, y mucho menos pueden remontar ese porcentaje Les está en la pasando campaña. bastante, y este es un fenómeno a analizar también, a los que son ahorita alcaldes distritales y que están tentando la metropolitana, ¿no? No les está yendo bien, están a la cola, sus campañas no calientan para nada todavía, y eso nos podría hablar de la gestión que han tenido, ¿no?
ciertamente que es un reflejo de cómo han actuado en sus localidades particulares, y por supuesto pretender a la municipalidad provincial ya es una meta mucho más amplia. Además que yo creo que no necesariamente en estos casos tú puedes argumentar la experiencia de edil para decir que con eso eres un buen candidato o un buen postulante para la alcaldía metropolitana. Yo creo que ahí nuevamente la gente también está comenzando a darse cuenta y analizar la información que recibe de redes sociales. Yo creo que en esta campaña otra vez va a tener un peso muy importante lo que las redes digan sobre los candidatos, y de ahí por supuesto la necesidad de que estas campañas tengan un contenido bastante estratégico y no solamente operativo, porque en la medida que tú vendas un mensaje y los públicos, cualquiera que sea, detecten que ese mensaje es falso, inmediatamente por las redes se va a dar a conocer, y esto va a ser resulta como un boomerang que va a caer en la cara al candidato y va a generar que baje en las encuestas o en las preferencias de la población. Hay un tema que preocupa. Por un lado, hay candidatos que, pese a la prohibición, se están lanzando a la reelección, cosa que no pueden. Y hay otros que tienen serios cuestionamientos, incluso de hasta integrar bandas criminales, o que están en la cárcel. Vemos el caso de Álvarez, por ejemplo, en Ancash, y que están tratando también de ser autoridades. Esto es increíble, ¿no? Sí, yo creo que ahí cumplen un papel muy importante los medios de comunicación, porque en la medida que los medios informen qué es lo que está sucediendo, y desde el punto de vista de generar conciencia, porque finalmente el elector es el que toma una decisión y vota, el hecho de que un medio de comunicación haga público este tipo de elementos, que son personas con antecedentes, que han estado presos, que están incumpliendo una serie de normativas, o que están utilizando inadecuadamente en ventaja para ellos una serie de prerrogativas, fondos públicos, etcétera. Yo creo que eso es muy importante para que la persona tome una elección correcta, una elección ética, una elección que va de acuerdo con las necesidades de la localidad. Ya deberíamos haber superado esto de que votamos a ciegas y después nos enteramos que la persona que ha sido electa tiene antecedentes, ha estado presa, es un corrupto, tiene relaciones con el narcotráfico, no sé, una cantidad de elementos que por supuesto dicen mucho también del elector, de la calidad de electores que somos en estos procesos. Entonces ahí yo creo que es importantísimo, insisto, el papel de los medios de comunicación y de la gente también que esté enterada para que haga visible este tipo de elementos, que no es una campaña sucia, es simplemente poner en vitrina lo que es una realidad. Es una realidad, claro. Exactamente. Realidad y eso hay pura. que diferenciarlo, porque precisamente los que se sienten agredidos dicen, no, es una campaña en contra, sucia, y no, es una realidad que tú no puedes rechazar, tú no puedes taparla. Claro, más allá de dónde venga la denuncia, lo que el elector tiene que ver es verdadero o falso. ¿Has Correcto. estado o no has estado preso? ¿O has estado o no has estado acusado de corrupción? Ya sí, si eso es bien, no importa de dónde venga, si la lanzó tu enemigo político para bajarte del coche o no, eso es irrelevante. Lo importante es saber si es que verdaderamente eso que se está denunciando es verdadero o es falso. Y viene otro tema también, el de las dinastías, ¿no? Que el candidato, la autoridad en ejercicio está tratando de dejar el poder endosándoselo a su prima, a su hermano, a sus hijos, a sus esposas, a sus amantes, a sus queridas, a todos, ¿no? Hemos visto de todo en ese sentido. Otro punto a analizar también. Sí, y yo creo que eso también es bastante grave y es consecuencia de la una vez más postergada reforma a lo que es toda la legislación en torno al tema electoral. El que tengamos personas que pretenden seguir estando al frente de una alcaldía y ya no en la propia porque la ley me lo prohíbe. Entonces ya no estoy en la alcaldía A, pero me voy a la alcaldía B, lo cual es un absurdo total. El que precisamente como no puedo le cedo el puesto al hijo o a la esposa o a la querida o a la tía, a lo que sea, eso por supuesto está diciendo mucho que no es que sea una gran vocación del servicio público, sino que simplemente se tiene un interés para mantener el poder en esa localidad. Y yo creo eso que se está viendo en los distritos y en la metropolitana. exactamente, y eso que no sabemos en el interior del país cómo está el ¿Cómo panorama, está? Claro. que puede estar mucho peor que en el caso de Lima. Yo creo que eso hay que llamar muchísimo la atención y por supuesto la gente se va a dar cuenta, y yo creo que la gente no es tan tonta para simplemente votar y decir una continuidad. Hemos tenido en el caso, por ejemplo, de Lima o de lo que es la Gran Lima, hemos tenido casos de alcaldes que han estado más de 20 años en la alcaldía y hemos visto sus obras y uno nos explica cómo se ha mantenido tanto tiempo en el cargo cuando no ha habido grandes mejoras en el distrito o en la zona que han estado gobernando. Eso por supuesto genera suspicacias que ha habido detrás, ha habido favores, ha habido clientelismo, ha habido una serie de cosas que ya deberíamos comenzar a
a sacar del panorama político y por supuesto buscar la renovación en frente de lo que son las autoridades a nivel tanto local como regional. ¿Cómo medir o ponderar las propuestas desde el lado del ciudadano para saber si son reales, aplicables o no? Por ejemplo, en el caso de Lima, mejorar el transporte o solucionar el problema del transporte, ¿eso cuánto cuesta? ¿La municipalidad tiene el presupuesto para hacerlo? ¿Depende solo del alcalde o va a tener que ver cuánto lo apoya o no el gobierno central? El tema de seguridad también, ¿el alcalde es el responsable de garantizar la seguridad o es el ejecutivo a través del Ministerio del Interior y la policía? Hay muchas cosas que ver para ver si son reales las propuestas o no, ¿no? Si son aplicables o no. Sí, y lamentablemente los ciudadanos en general no nos informamos sobre todo lo que deberíamos saber para tener una elección correcta. Es como, por ejemplo, cuando vamos a querer comprar un producto, un servicio, y nosotros nos informamos de todas las bondades, los pros y los contras y el precio para tomar una decisión. En una forma muy análoga, nosotros tenemos que saber si este producto, que es el candidato, cumple o va a cumplir con todos los requisitos para poder llevar al cargo y si sus promesas no son solamente, como te decía, humo que está vendiendo para elegir un cargo. Y además también depende mucho de nosotros informarnos como ciudadanos si ciertamente se puede hacer lo que este candidato está ofreciendo. Hay algunos candidatos que hace algunos días todos decían que quieren hacer teleféricos por todos lados. Y, por ejemplo, uno se pregunta, oye, ¿pero eso es posible? ¿La alcaldía tiene esa facultad para programar un tema de circulación, de tránsito terrestre? Y los recursos, sobre todo, ofertas como que vamos a eliminar los peajes. ¿Se puede hacer eso? O sea, ¿es posible en realidad o simplemente es una promesa al calor de todas estas discusiones que han habido meses atrás? Entonces, yo creo que ahí también requiere mucho que nosotros estemos informados. Y si bien es cierto que no toda la ciudadanía se va a poner a informarse para tomar una decisión, insisto nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? Como la importancia de los medios de comunicación para decir, mira, estos son los elementos que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión correcta. Yo creo que es parte de la labor social de los medios de comunicación que lo hagan y me parece que va a ser una oportunidad muy interesante precisamente para poner quiénes son las personas que buscan informar a la ciudadanía y quiénes buscan de desinformar. Sobre todo en estas épocas que tanto hablamos de los fake news, de las mentiras, de las noticias falsas, yo creo que eso va a ser muy importante para que la gente se dé cuenta frente a qué estamos. Perfecto, Miguel. Muchísimas gracias por haber estado Un gusto, Juan aquí. Carlos. Perfecto. Terminamos así nuestro bloque económico.